Estamos en el día está después y vamos a hablar de una presentación que se va a hacer en el día de hoy en la Biblioteca Argentina y en el pasaje Álvarez 1550. Aguará, colectivo editorial, presenta Escribir otra historia, que es su nueva historieta, porque siempre, muchas veces aquí en la radio hemos hablado de las producciones de Aguará que están, digamos, centralizadas más que nada en el género historieta, y en este caso van a presentar Escribir otra historia. Es una elaboración colectiva articulada por la editorial con guión de Sonia Tesa, dibujos de Sonia Tesa y Lía Basso y dibujos de Jimena Esborrás. Lía Basso es la protagonista de esta historia. Ella es sobreviviente de un intento de femicidio en el año 2015, pero que además de todo esto, su caso tuvo una particularidad que fue la violencia mediática, ¿no? Y bueno, de eso vamos a estar hablando con Lía. Quería mostrar acá para que la gente que está por ahí mirando a través de YouTube pueda ver ya de lo que vamos a hablar, pero la tenemos aquí a Lía en el estudio, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lía? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y estamos muy contentas con esta presentación, lanzamiento de esta historieta que, bueno, se viene gestando hace muchísimos años. Es un proyecto que comenzó en el año 2019, que, como vos decías, Anabel, fue una construcción sumamente colectiva que realizamos en conjunto con Sonia Tesa, Jimena Esborrás y Sabrina Agulino Valenzuela Negro, donde, bueno, permanentemente hubo una cuestión de mucho cuidado, de mucho análisis, de mucha reflexión sobre cómo presentar también la problemática de las violencias de género de manera tal de que no sea algo en ningún momento que gire en torno al morbo, sino fundamentalmente enfocarnos en que sea un material pedagógico que sirva para poder trabajar y visibilizar los distintos tipos y modalidades de violencia de género y fundamentalmente también para desnaturalizarlas. Claro, bueno, eso es interesante lo que mencionás. Me gustaría contar brevemente para quienes a lo mejor no conocen tu caso. Decíamos que en 2015 sos sobreviviente de un intento de femicidio, y después cuando estabas según tengo entendido, cuando estabas internada recuperándote, ahí ves lo que publica el diario La Capital, ¿no? Sí. ¿Querés contarnos un poco, digamos, eso y cómo lo abordan acá también, que me parece un punto muy interesante también? Sí, bueno, yo el 21 de marzo del 2015 sobrevivo a una situación extrema de violencia de género, un intento de femicidio, y como vos decías, cuando estoy recuperándome en el ECA, al día siguiente yo veo en el celular la publicación que hace el diario La Capital, donde aborda lo sucedido de una manera sumamente revictimizante, donde, bueno, la nota presenta un montón de estereotipos de género, donde me presenta a mí como bailarina amateur, como una mujer joven, bella, rodeada de amigas, donde niega en algún punto mi intento de femicidio. Y la nota fundamentalmente gira en torno al suicidio que él comete posteriormente, que yo logro escaparme, y de alguna manera es una nota muy culpabilizante, donde incluso además la nota presenta diálogos de qué me dice él y qué le digo yo en ese momento. Claro. Bueno, y yo desde un primer momento la verdad que me siento muy angustiada en primera instancia por lo que acaba de sobrevivir y poder enfrentar todo lo que venía hacia adelante de tantos meses atravesados en esta situación de violencia en el marco de la pareja, y luego posteriormente esta segunda violencia que recibo desde este medio de comunicación. Bueno, es una larga historia entre
muchas cuestiones que en primera instancia intenté realizar directamente con el diario y que no tuvieron ningún tipo de respuesta. Y bueno, y en el interín de esto, bueno, desde la primera instancia, desde una enfermera que me aborda a mí en el hospital, que formaba parte de un comité de violencia de género que tenía el ECA, que da cuenta también de la importancia de los dispositivos, claro, de abordaje de situaciones de violencia institucionales. Ella es la primera que me recibe y me aloja de alguna manera. Y todo el recorrido posterior, donde también casualmente yo me encuentro al poco tiempo con las chicas de Mumalá, que estaban organizando los primeros encuentros para la marcha del Ni Una Menos, que fue muy poquito tiempo después, fue el 3 de junio de ese año. Bueno, y ahí yo realizo todo un camino de resignificación y de politización de todo lo que atravesé. Y obviamente este camino se hace en relación a otras personas y a otros actores sociales, que en estos años fueron un montón de personas y de colectivos y de grupos, donde bueno, yo empiezo a tener un acompañamiento y empiezo a poder ponerle nombre y apellido a estas violencias, ¿no? Puedo empezar a nombrarlas, empiezo a conocer las leyes que existen en torno a esto, y empiezo a tener un acompañamiento, donde, bueno, finalmente comienzo un proceso judicial, claro, donde a partir de la ley 26.485 de protección integral de las mujeres, demandamos al diario La Capital por violencia simbólica y psicológica de modalidad mediática. Bueno, ese juicio tuvo 2 instancias. Nosotras, yo digo nosotras, yo junto con mis 2 abogadas que me representaron, que bueno, pertenecen también, en ese momento estábamos todas militando en Mumalá. Pedimos una reparación económica, que a mí la verdad que era lo que menos me interesaba, pero bueno, los procesos judiciales un poco giran en torno a las reparaciones económicas, y una reparación simbólica que para mí era la más interesante, que giraba en torno a pedir una capacitación transversal a la editorial sobre, en general, sobre la perspectiva de género y de la diversidad sexual, por un lado, y por otro lado pedíamos una publicación de una nota en las mismas páginas, de las mismas características, donde se hable de la violencia mediática y se publique la sentencia final del juicio. Bueno, el juicio en una primera instancia yo lo gano, pero no se da lugar a la reparación simbólica, únicamente a la reparación económica. Y en una segunda instancia que apelamos a nivel... Perdón, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue el argumento? Digo, porque pienso en esto, ¿no? Es como reconocer que algo efectivamente sucedió, porque te estaban reconociendo la reparación económica, pero no hacerse cargo en un punto, no instar a que se hagan cargo. Digo, ¿cuál fue el argumento en ese momento? Y el argumento fundamentalmente tiene que ver con una falta de perspectiva de género del Poder Judicial, donde a mí se me reconoce una vulneración de derechos, pero a nivel individuales. Se reconoce una intromisión del medio de comunicación en mi vida privada, porque además, bueno, me identifican con nombre inicial, nombre y apellido de él, la dirección prácticamente exacta del domicilio que teníamos. Incurre en un montón de cuestiones judiciales, donde en eso me da la razón el juez, pero el juez no lo reconoce como una violencia de género en términos colectivos, en el término de que con ese artículo no solamente me ejercía un daño directo a mí en términos individuales, sino que el medio propiciaba estereotipos de género que ponían a la mujer en un lugar de inferioridad, que legitimaba las violencias de género, que construía también como no lo reconocía el medio como parte necesaria de la construcción del sentido común. Claro. Entonces, en ese sentido, me da la razón, pero únicamente en términos individuales.
En la segunda instancia, donde apelamos a nivel provincial, tanto yo como el diario apelamos a esa primera sentencia, ya sí tengo un reconocimiento y una perspectiva mucho más de género y colectiva, donde ahí sí se reconoce todo este papel fundamental que tienen los medios, como decía antes, en la construcción del sentido común y en la disputa de sentidos, también en lo microsocial. Y ahí sí sale una nota con las características que mencionábamos. Ahí, vos mencionabas antes. Sí, ahí finalmente, bueno, el juez, ahí voy a hacer una salvedad, no da lugar a la formación, a ese pedido que teníamos de la formación transversal en perspectiva de género y de las diversidades sexuales, porque la editorial presenta una formación que había realizado y el juez considera que con esa formación, y porque además desde que había salido mi nota nunca más nadie había denunciado una violencia mediática, como si, entre paréntesis, no sucedería que la mayoría de las personas que atravesamos esta violencia mediática de género no sobrevivimos al hecho, o sea, desconociendo que la mayoría de las personas no puede hacer nada porque no sobrevive, claro, para contarlo, o su familia queda tan devastada que no tiene recursos simbólicos, psicológicos, materiales como para llevarlo a cabo. Bueno, desconociendo todo eso, dice que como no hubo más denuncias y la editorial había hecho una formación, no era necesario realizarlo. Entonces únicamente queda la publicación de la nota que se realizó, donde se publica la sentencia, en una forma un poco confusa, como que no se termina, o sea, la persona que conoce se da, claro, cuenta que el diario está diciendo que ellos mismos perdieron el juicio, pero de alguna manera lo plantea de cierto modo donde queda medio confuso que es el mismo no diario entienda, ese, claro, que claro, el que perdió el juicio. Claro, claro. No, y pensaba también en esto que vos decías, ¿no? De que no hubo otras denuncias, que también, aún las personas que a lo mejor atravesaron situaciones de violencia, con las mismas características de tu caso, diferentes, pero digo que sufrieron violencia mediática, tampoco es fácil después iniciar un proceso judicial con el medio de comunicación de la ciudad prácticamente. Digo, eso también me parece que es todo un esfuerzo que uno tiene que hacer después de todo lo que le sucedió, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, eso por un lado. Por otro lado, no quiero dejar de decir que hay una cuestión de recursos materiales, porque yo todo el tiempo tuve en cuenta, y fue un planteo que tuve con mis abogadas, el tema de que si yo perdía y yo me tenía que hacer, claro, cargo de los honorarios del otro lado, ¿cuánto íbamos a pedir con respecto a que yo después, si llegaba a perder, pueda afrontar ese gasto económico? Era una preocupación para mí. En todo momento, en el pedido de justicia, había una preocupación mía de si yo llegaba a perder el juicio, claro, cómo iba a poder afrontar los gastos económicos de perder ese juicio. Entonces hay una cuestión material en primera instancia, de accesibilidad a la justicia, de acceso a la justicia, mejor dicho, que me parece importante destacar. Y después hay toda una cuestión también en cuanto a la construcción simbólica, psicológica, que se requiere. Porque como yo dije en un principio, yo no le podía poner ni nombre ni apellido a lo que me había pasado, y fue a través de la militancia y en relación a tantas compañeras y al feminismo, que yo voy a decir siempre que a mí me salvó la vida, que me puso esos lentes violetas que no me los pude sacar nunca más, que me cambió la forma de ver el mundo, y que a mí en términos personales, si bien es muy doloroso también hacer una reflexión sobre muchas cuestiones que atravesamos en nuestra vida, porque es una revisión de construcción de relaciones y de vínculos, no solamente de pareja, sino en general, que nos hace revisar el feminismo, fue fundamental para mí para poder politizar y resignificar lo que a mí también me pasó, y tener también la fortaleza que tuve en algún momento de llevar a cabo esta lucha, que yo siempre digo que nunca fue para mí, en términos individuales, sino yo siempre desde el primer momento, yo
lo que a mí me comía la cabeza todo el tiempo era decir eso. ¿Qué hacen otras personas que quizá no tuvieron los recursos que yo pude tener para afrontar todo esto y todo que bueno, en el libro lo planteamos así, todo este continuum de violencias? Claro, y pienso también, digo, que por allí no solamente qué hace la gente que no puede afrontarlo, sino cómo puedo evitar que otras mujeres lleguen también a estas situaciones, porque a veces uno repara en que si se hubiera frenado antes no se llega a determinada situación, ¿no? Totalmente. Lo que a mí me movilizó desde el primer momento y que esto de nuevo lo construí siempre en relación a otras personas, nunca en soledad, porque fue a través de otras personas que a mí se me abrieron puertas, caminos, marcos teóricos, formas de ver la vida de otra manera. También de la carrera que empecé a estudiar posteriormente del trabajo social, absolutamente también me abrió un montón de puertas y nuevas miradas, que todo el tiempo el planteo fue en términos de prevención, de decir, a partir de ahora yo voy a intentar hacer todo lo que pueda, desde donde pueda, para evitar que otras personas atraviesen esto, para desnaturalizar formas aprendidas, de nuevo, de construir vínculos, de pensarme a mí misma, de pensarnos como sociedad, de poder romper con todo este mito del amor romántico y poder intentar hacer que otras personas no lleguen a vivir lo que yo viví, por un lado, y por otro lado, también de que, bueno, desde un trabajo pedagógico, fundamentalmente con las juventudes, de que también se puedan construir otras masculinidades, que también muchas personas puedan cuestionarse, porque, bueno, a mí me ha pasado muchas veces que muchos adolescentes, luego de charlar y abordar estos temas, me dicen, todo lo que vos contás, yo se lo hago a mi novia. Claro. Y quizá nunca lo habían problematizado, también lo tenían naturalizado, también creían que eso era una forma de querer, de amar. Bueno, entonces un poco a mí me movilizó siempre evitar que otras personas vivan esto, trabajar en prevención, intentar también que los medios de comunicación hagan un abordaje con una perspectiva real de género, que no revictimice, que no colabore también finalmente en esta tarea disciplinadora que tiene el patriarcado de alguna manera de decirnos, no tenés que hablar, te tenés que quedar quieta, te tenés que callar. Pensaba, Lía, mientras vas hablando acerca de, bueno, todo esto que te fue transformando y también que, bueno, vinieron tiempos en donde esa transformación fue estando mucho más presente, fue siendo más colectiva, donde se podían discutir otras cosas y, bueno, este presente da la sensación de que es un poco regresivo o es bastante regresivo con respecto a eso. Pensar también, bueno, ¿cómo lo ves vos y cómo también, porque sé que trabajás, como bien decís, con adolescentes, bueno, cómo también abordar en este momento estas cuestiones? Sí, la verdad que, bueno, como vos decís, estamos en un momento absolutamente regresivo y fundamentalmente, bueno, en múltiples cuestiones, desde una disputa de sentidos más grande que se da a nivel nacional, donde, bueno, se ha desfinanciado y incluso han vuelto muchos discursos, volver a hablar de ideología de género, volver a desacreditar, querer sacar la figura del femicidio del Código Penal, bueno, un montón de cuestiones que hacen a la disputa, que creíamos que habíamos ganado en todos estos años de alguna manera, que habíamos llegado a un grado de consenso y de concientización social sobre las violencias, donde, bueno, estamos asistiendo a un retroceso total, y también en cuanto a el abordaje que realizan los medios de comunicación. Bueno, hay múltiples situaciones que podría decir, lamentablemente, porque también estamos asistiendo a un momento de emergencia en violencia de género. De hecho, acá en Rosario ayer hubo una concentración. Sí. Hubo, bueno, en la provincia de Santa Fe, en lo que va de agosto, ya creo que había un total de 12 entre femicidios y
transfemicidios, travesticidios. O sea, estamos asistiendo a un momento terrible en todos los sentidos, donde también se están legitimando un montón de violencias hacia el colectivo de la diversidad sexual, hacia las mujeres, y los medios no son ajenos a esta problemática, y la forma en que se abordan, no sé, se me ocurre así, por decirlo rápidamente, la situación de Agostina, que bueno, lo abordaron de una manera totalmente revictimizante a una niña, acusándola desde cómo caminaba, investigando a la madre. Bueno, todo un abordaje nefasto que se hizo de esa situación da cuenta de que en estos 11 años los medios no aprendieron nada, o desaprendieron todo lo que habían aprendido, no lo sé cómo decirlo. Pero bueno, esa es una cuestión a tener en cuenta. Y por otro lado, por supuesto que desde estos mensajes y estas construcciones que circulan todo el tiempo en los medios de comunicación, y estas posturas mismas impulsadas del gobierno nacional y sostenidas desde muchos medios hegemónicos de comunicación, generan nuevamente muchas resistencias. Y de nuevo parece que un poco hay que empezar a abordar temas que, como decíamos antes, pensábamos de alguna manera que ya había un consenso, pero bueno, yo creo que desde una cuestión, desde un lugar donde circula la palabra, donde se alojan las perspectivas, donde puede haber un debate, siempre desde el respeto, siempre se pueden volver a abordar y trabajar y reflexionar desde una perspectiva crítica sobre esta problemática y en general otras problemáticas que aborda la educación sexual integral, y que es un lugar seguro muchas veces para que las juventudes, las adolescencias puedan pensar, repensar la forma en que fueron criadas y bueno, no vamos a decir que todo el mundo puede reflexionar, porque eso es una tarea subjetiva también, pero yo creo que aún y todo, con un contexto que no favorece, siempre se puede seguir trabajando en estos espacios que son tan importantes, otras realidades, otras perspectivas, y seguir apostando a construir sociedades más equitativas, más justas, más igualitarias. Bien, bueno, de eso con eso tiene mucho que ver también esta producción de Aguará Ediciones, que la van a presentar hoy. Tienen una presentación muy linda programada. Contanos así, bueno, porque van a tener invitadas y demás. Bueno, de nuevo, primero que fue una producción colectiva que fue hecha con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto, y que eso lo voy a nombrar siempre. Que es un material pedagógico que tiene, además de todo este trabajo para intentar sensibilizar y visibilizar los distintos tipos y modalidades de violencia, también tiene a lo último un material complementario para trabajar, donde se abordan un poco el marco legislativo en cuanto a las violencias de género en nuestro país y algunas preguntas para trabajar. Y bueno, tenemos una invitada de súper lujo, que es Marta Dillon, que también nos da mucho orgullo. Marta Dillon, no solo por su recorrido como voz autorizada, también junto a Sonia Tesa, también vamos a decirlo, en nuestra ciudad, para hablar sobre la violencia específicamente de modalidad mediática y todo el recorrido que tienen ellas como activistas en este tema y en muchos otros temas de derechos humanos súper interesantes. Marta Dillon tiene un rol también fundamental en mi historia, casualmente, porque ella fue la que autorizó en primera instancia la primera nota que hace Sonia Tesa cuando yo empiezo a hacer la demanda al diario La Capital. Y Marta Dillon es la que autoriza que salga la nota donde se nombraba el diario La Capital y donde además yo salgo en la tapa de Las 12. Claro. A nivel nacional sale esa nota.
Entonces, bueno, Marta Dillon, además de que yo la admiro y de todo lo que podemos decir, que no terminaríamos nunca de hablar de ella, tiene un rol protagónico también en lo que fue mi historia concreta de vida. Así que bueno, nada, mucha alegría de tenerla, un lujo. La verdad que yo misma cuando la propusieron a ella, yo dije, Marta Dillon va a venir. Claro. Como que no lo podía creer. Y bueno, y sí, fue posible y bueno, la vamos a tener hoy, así que también la invitación, aparte de poder ver el material, de poder escuchar a las compañeras, a Jimena, que hizo un trabajo, Jimena Borrás, que hizo un trabajo increíble en lo que fue los dibujos, de cómo puede representar de forma tan concreta, sentimientos, emociones, bueno, increíble lo que hizo ella. Así que la vamos a escuchar a Jimena, la vamos a escuchar a Sonia, que también siempre es un placer escucharla. Bueno, yo voy a hablar un ratito también y después la vamos a tener a Marta para escucharla, que siempre es un placer también. Sí, claro que sí. Bueno, hoy a las 19 entonces en la Biblioteca Argentina y Pasaje Álvarez 1550, Escribir otra historia es el título de esta historieta que está lanzando el colectivo editorial Aguará. Hay que decir que tiene muchas otras producciones que se pueden conseguir en Aguará, colectivoeditorial.com.ar, por si alguien quiere ir viéndolas, pero que además si van a la tarde seguramente se van a encontrar ahí con todo lo de Aguará, que es un material que siempre es muy valioso, que es historietas, y que a veces la historieta llega también a las chicas, a los chicos, a los más jóvenes, a las adolescencias de otra manera, y me parece interesante estos temas que lleguen también ahí, ¿no? Sobre todo ahí. Gracias, Lía, por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Bueno, hablábamos con Lía Basso entonces, que bueno, es la protagonista, pero también guionista de Escribir otra historia, hoy a las 19 en la Biblioteca Argentina.